¿verdad? Pero eso solo lo ven personas que tienen dones especiales y o personas que se les ha permitido, ¿verdad? Tienen alguna misión divina en esta tierra, entonces pueden ir a traspasar en los portones del mundo espiritual, ¿verdad? No quiere decir que cuando una persona se muere ya no, realmente hay personas que tienen comunicaciones con los espíritus, ¿verdad? Pero la verdad es que ellos están en la cuarta dimensión y nosotros estamos en la tercera dimensión, ¿verdad? Ujú. Entonces, tenemos comunicación con ellos. Los espíritus de los inicuos están en el, ¿cómo se llama? En el infierno que le dicen, le dicen infierno La y le cárcel dicen espiritual, prisión. la prisión espiritual. Sí, la prisión le dicen, y los fieles están en un estado de felicidad esperando la resurrección, ¿verdad? Ujú. Imagínense las personas que se van de este mundo y han llevado una vida bien de acuerdo con la voluntad divina y se han sellado en el templo y tienen todo, ellos están felices esperando la, la, la resurrección. Corrección. Siempre recuerdo a mi mamá cuando mi mamá se fue de este mundo, que ella iba sellada con su esposo, con sus padres, con sus abuelos, y lo hizo en vida todo, ¿va? Con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos. Mi mamá iba, ay, ¿qué pasó? Mi mamá iba feliz, contenta, porque ella había hecho todo en vida aquí. Eso me dio consuelo a mí de no llorar, porque mi mamá iba muy bien, muy bien. Entonces, cuando vemos un pariente de nosotros que, que pudiendo haber conocido el Evangelio no lo conoce, nos duele en el estado. Sí, Sí es cierto que lo van a conocer allá, pero recuerden lo que dicen en Doctrina y Convenios. En Doctrina de Salvación dice que las personas que se les ha presentado aquí el Evangelio y lo han rechazado, ellos no van a tener un reino celestial, sino un reino terrestre, aunque hayan sido buenos, pero lo rechazaron, ¿verdad? Y dicen que esas personas que acá se les presentó el Evangelio, o nunca se les presentó el Evangelio, no tuvieron oportunidad de conocerlo, esas personas allá se les va a predicar y van a tener el reino celestial. Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, a Eliseo, en Segunda Reyes, a Eliseo se le permitió ver, pero eso es el Señor. ¿Quieren que leamos la escritura? Vamos. ujú, ¿Recuerdan o se recuerdan cuál fue lo que pasó con Eliseo? Recuerden que Eliseo miraba que iban a tener como una guerra ahí, ¿verdad? Entonces Eliseo, ¿lo quieren leer? Sí, Vaya pues, ¿Eliseo qué es? Eliseo Reyes 2. Segunda Reyes. Sí, Segunda Reyes. Segunda Reyes. Según de Reyes, ¿qué dijo, hermano? 6, 16 al 17. 6, 6, 6 al 17. 6 al 17. 16 y 17. Ah, ya lo tengo. Dale, son. Y dijo, y él le dijo, no tengáis miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró. Y he Ahí está. aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Iban a tener una guerra con los sirios. Ujú. Entonces Eliseo, al ver las cantidades de gente, ¿verdad? Que venían, él se preocupó.
Y Elías le dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con él. Pero Elías era el profeta, ¿verdad? Y él podía ver esas cosas, pero Eliseo no. Pero dice Sí. que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente. Pues entonces, pero eso solo sucede cuando el Señor así lo permite, ¿verdad? Nos abre los ojos espirituales para que a los seres del mundo espiritual, ¿verdad? Como habíamos dicho, lo que dice en Alma 40:12, ¿verdad? Que las personas buenas van a un estado de felicidad, a un lugar de descanso, y los espíritus de los cínicos van a un lugar denominado prisión, y ese lugar está reservado para los que han muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad. Entonces, eh, cuando Jesucristo murió, ustedes saben que su cuerpo quedó depositado en la tumba y él fue Sí. al mundo espiritual, ¿verdad? Pero no fue a la prisión espiritual, él fue al paraíso. Él no les iba a dar el privilegio a los pecadores que lo vieran, ¿verdad? Él fue al paraíso. Y entonces, dice que vamos a leer una escritura en Doctrina y Convenios 132, del 12 al 13. Del 12 al Va a 13. decir ahí lo que Jesucristo fue a hacer al mundo de los espíritus. 32. 12 al 33, o sea que son varios. Podríamos leerlos, que cada quien lea como somos poquitos, 3 capítulos y de ahí otros, los 3 capítulos. Sí, ¿qué? ¿Doctrina y Convenio qué, perdón? 132, Eh, Sí. 132, 12 al 33. 12, Ah, ok. 132, 12 al 13, o a 12 al Presten 33. atención todo lo que dicen. Voy a empezar yo. Ok. Yo soy el Señor tu Dios y te doy este mandamiento, que ningún hombre vendrá al Padre sino por mí o por mi palabra, que es mi ley, dice el Señor. Y todas las cosas que hay en el mundo, ya sean prescritas por los hombres, por tronos o principados o poderes o cosas de renombre, cualquiera que fueren y que no sean de mí ni por mi palabra, serán derribadas, dice el Señor, y no permanecerán después que los hombres mueran, ni tampoco en la resurrección, ni después, dice el Señor tu Dios. Porque las cosas que permanecen son por mí, y lo que no sea por mí será sacudido y destruido. ¿Quién continúa? No, fíjense que a mí me parece. ¿Estamos No, mal? es 138, es porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ah, 138. 138 del 12 al 33 es. Oh, Vamos a ir leyendo, 138 vamos a ir del 2, analizando. 12 al 33, perdón. 12 al 33. Ajá, entró Lorna, ¿quién pudo? Queriendo, tiene problemas. A ver si alguien le. Sí, ya, ahorita, pero Ahí está la Ah, hermana. ok, buenas entonces, noches, Lorna. Bueno, ¿cuál leer entonces? El del 12 al 14. Al 38. al- sí, Del usted 12. lea 3 capítulos, del 12 al 15 lea. Al 15, bueno. Y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles y en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran Voy a sacrificio del Hijo apagar de aquí. Dios, y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Todos los que habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección mediante la gracia de Dios, el Padre y su Hijo unigénico Jesucristo.
vi que estaban llenos de gozo y alegría y se regocijaban juntamente porque estaba próximo el día de su liberación. Sigamos el 16, 17 y 18. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus, para que declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Su polvo inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y ahí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Ok, vamos a hacer ahí un poquito de análisis. Como ustedes ven, Jesucristo llegó a anunciarle la libertad a los cautivos, ¿verdad? Y ellos, como dice ahí, que todos habían partido de la vida terrenal con una esperanza, ¿verdad? De una gloriosa resurrección. Recuerden que en ese momento estábamos en un mundo caído, pues, ¿verdad? Sí, sí. Él tenía que venir acá a esta tierra, él vino a esta tierra a expiar nuestros pecados, ¿verdad? Pero ahí no había resucitado, ahí estaba todavía su cuerpo en la tumba. Entonces pero ellos estaban esperando que él iba a llegar al mundo de los espíritus. Y como ven ustedes, él llegó les predicó la doctrina del Evangelio sempiterno. Ya me imagino que felicidad sintieron ellos, los espíritus que estaban en el paraíso, ¿verdad? Porque les enseñó la doctrina, ¿verdad? Y les habló del Evangelio sempiterno, ¿verdad? Donde ellos, si se arrepentían, iban a tener la vida eterna. Pero dice ahí que con la condición que él siempre que nos han puesto todos, ¿verdad? Que es el arrepentimiento, ¿verdad? Ahora vamos a continuar en el 20. Dice, mas a los inicuos no fue. Sí, sí se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Ni tampoco vieron su presencia ni contemplaron su faz los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Prevalecían las tinieblas donde éstos se hallaban, pero entre los justos había paz. Ajá. Entonces ven como que los inicuos ni siquiera oyeron su voz, ¿verdad? Dice que ni vieron su presencia ni contemplaron su paz, porque ellos habían rechazado el testimonio de Jesucristo en la tierra. Sabe que hasta mataban a los profetas y todo eso. Ellos estaban los que permanecen, los espíritus que permanecen en la prisión, están en tinieblas, ¿verdad? Y prevalecían en las tinieblas, dice, donde se hallaban, pero entre los justos había paz, ¿verdad? Pero ahí Jesucristo fue a preparar en la obra misional, ¿verdad? Y sí, es ahí donde se abrió un puente, eso estaba separado, donde se abrió un puente entre el paraíso y la prisión. Por eso es que cuando se predica el Evangelio en el mundo de los espíritus, las personas cruzan se han arrepentido y han ejercido la fe en Jesucristo, esas personas cruzan al paraíso. Al paraíso. Y entonces, ahora continuemos el 23, ¿verdad? Sí. 23. El hermano Juan Ramón no está, ¿verdad? ¿Lorni? Sí, yo lo leo.
Y los santos se regocijaron en su redención y doblaron la rodilla y reconocieron al Hijo de Dios como su redentor y libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. Sus semblantes brillaban y el resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos y cantaron alabanzas a su santo nombre. Me maravillé porque yo entendí que el Salvador había pasado unos 3 años ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el Evangelio eterno y llamarlos al arrepentimiento. Y sin embargo, ¿hasta qué versículo? No sea. Y sin embargo, no obstante sus poderosas y obras y milagros y su proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron pocos los que escucharon su voz y se regocijaron en su presencia y recibieron la salvación de sus manos. Pero su ministerio entre los que habían muerto se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección. Okay. Sí, ustedes saben que el que está hablando ahí es el presidente Joseph Fielding Smith, ¿verdad? Porque el 3 de octubre de 1918, dice el presidente Joseph Fielding Smith que él se hallaba en su habitación meditando en las escrituras, ¿verdad? Y dice que reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que Dios realizó, y dice, para redimir al mundo, ¿verdad? Entonces él dice, grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo. Entonces ahí dice que se desplegó una visión, ¿verdad? El presidente Joseph Fielding Smith miró el mundo de los espíritus. Está declarando todo lo que vio, ¿verdad? Y dice que el día anterior, el presidente Joseph Fielding Smith había recibido una de ellas concerniente a la visita del Salvador de los espíritus de los muertos mientras su cuerpo se hallaba en la tumba. Y dice que él se anotó inmediatamente después de terminar la conferencia el 31 de octubre de 1918. Se presentó a los consejeros de la primera presidencia ante el Consejo de los 12, quienes aceptaron la visión y quedó plasmada como la última revelación, la 138, ¿verdad? Y que es la visión de Joseph Fielding Smith al mundo de los espíritus. Y él es el que está allí relatando toda la visión que tuvo, ¿verdad? ¿Por dónde nos quedamos? El 28. 28, sigue el 29. Ah, no, sigue el 28. Sigue el 28. Ajá, Almaluz. Al 32. Almaluz no puede Ay, ver. Almaluz No puede ver. no puede, es cierto. Yo lo voy a leer. Y me causaron admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Y cómo le fue posible predicar a esos espíritus, efectuar la obra necesaria entre ellos en tan corto tiempo? Y en mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlo. Mas he aquí, organizó más fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados,
sí a los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Así se predicó el Evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, o en transgresión por haber rechazado a los profetas, ¿verdad? No tuvieron el privilegio, de ver a Jesucristo, ¿verdad? Ellos, porque no lo merecían, ¿verdad? Que él llegara ahí. Pero hoy en día se sigue predicando el Evangelio en el mundo de los espíritus. Todos los entes cuando salen de esta vida tienen trabajo allá para seguir. Allá las personas se les predica el Evangelio, pueden arrepentirse, pueden ejercer la fe en Jesucristo y están dispuestos a bautizarse, pero no tienen un cuerpo. Entonces tienen que esperar a veces siglos, hasta 3, 4 siglos. Yo he ido a hacer ordenanzas de sellamientos de personas que son de 1500, ¿entienden? 1600. Demasiados siglos esperando para una ordenanza, porque no tienen un cuerpo. Y la ordenanza del bautismo con los muertos es una ordenanza terrenal. Solo aquí se puede efectuar. Entonces, qué difícil es para ellos tomar una decisión de ejercer la fe, bautizarse, pero no hay personas aquí de su familia, tal vez, ni siquiera conocen el Evangelio. Entonces, ¿cómo sufrirán por esta ordenanza? Imaginen que hay personas que van al templo y llevan una tarjeta y van a hacer el bautismo y la confirmación. Y ahí vienen y la meten en un libro y ahí queda la tarjeta. Años, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, el templo da un tiempo estipulado y cuando la persona no lo ha hecho, lo libera para que otra persona vaya y lo haga. Pero antes no era así. Por eso es que hay tantas personas que o botan las tarjetas, ese es algo que no debemos de hacer. Si no lo vamos a hacer, entonces no llevemos a hacer una ordenanza, porque entonces ¿cómo queda la persona? Sufriendo más de lo que estaba antes de pensar. Lo tiene en un libro, lo tiene ahí, no lo va a hacer. Y ustedes, yo creo que han visto un video donde están en una oscuridad y están esperando que les vayan que la lleven al mundo, que les hagan su bautismo, ¿verdad? Cuando a ellos los llaman para que ellos vienen a los templos, tienen permiso para venir a los templos porque tienen que venir a recibir su ordenanza. Otra de las cosas que debemos cuidar es no dormirnos cuando estemos en el templo haciendo ordenanza. Muchas personas se duermen y la persona que está allí está recibiendo el conocimiento a través de ella. ¿Cómo va a recibir el conocimiento a través de ella si está dormida? No, ¿verdad? Entonces tienen que ir y estar despiertos para que la persona pueda recibir todo el conocimiento que está obteniendo ahí en su investidura, ¿verdad? Entonces dice, aquí se les bautiza, se les confiere el don del Espíritu Santo por la imposición de manos y se les enseña los principios del Evangelio allá. Y dice, la misericordia de Dios hace posible que los inicuos se arrepientan de sus iniquidades y se vuelvan a Jesucristo. Entonces el presidente Joseph Fielding Smith, cuando vio esa visión, estaba emocionado y sorprendido de ver la misericordia de Dios, ¿verdad? En ver que si los inicuos se arrepienten, tienen los mismos derechos que tienen los justos, ¿verdad? El arrepentimiento es algo maravilloso y para eso vino Jesucristo a esta tierra, a sufrir, a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Para que si nos arrepentimos, Él los paga. Y si no nos arrepentimos, nosotros lo vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar con la visión del presidente Joseph Fielding Smith
Y vamos a empezar con vamos a leer 138 del 36 al 37. Del 36. Del 36. Del 36 al 37. Ujú. Él dice, así fue como se hizo saber que nuestro Redentor pasó su tiempo durante su permanencia en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a los fieles espíritus de los profetas que habían testificado de él en la carne, para que llevasen el mensaje de la redención a todos los muertos, a quienes él no podía ir personalmente por motivos de la rebelión y transgresión de ellos, para que éstos también escucharan sus palabras por medio del ministro de sus siervos. ¿Al Ujú. 38? Sí. Sí, el 38. Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos estaba nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos. Qué bonito, ¿verdad? Y se encontró ahí con los profetas que habían testificado de él y los mandó a predicar, ¿verdad? Ellos fueron los misioneros que fueron a predicar al mundo de los espíritus, ¿verdad? Y dice que vamos a leer en la 138, 56, lo que sucede antes de venir, cuando nosotros vamos a venir como espíritu a esa, cuando somos espíritus y vamos a venir a esa tierra, a tomar un cuerpo para nuestra aprobación. 56. 138, 56. Aún antes de nacer, ellos con muchos otros recibieron... No es que oye, Víctor. No se oye. Ahora sí, Sí. aún antes de nacer, ellos con muchos otros recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a orar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con Víctor cuando nosotros vamos a venir acá a nuestra aprobación? Venimos solo así, sí. No, Inspiran. ya recibimos nosotros nuestras primeras lecciones. Ahí nos prepararon, ¿verdad? Ujú. Ir a la vida terrenal, no podíamos venir a la vida, ahí se planeó todo, ¿verdad? Ahí se planearon nuestras pruebas, no hay quienes iban a ser nuestros padres, que nos escogimos entre unos y otros, ¿verdad? O vas a ser mi padre y todas esas cosas. Y ahí íbamos a las lecciones, siempre íbamos a clases. Ahí en una película que hay, que ahí escribían en una pizarra, vaya, para poner el caso, una enfermedad, cáncer, y venían ellos y habían unos que levantaban la mano, ¿verdad? Eso era hay personas que querían su aprobación más rápida. Entonces escogían esas enfermedades más Más crueles, crueles. porque no querían una aprobación tan larga, querían venir. Corto. Entonces escogían unas enfermedades, dicen en esa película que yo miré de la iglesia, que escogían todo lo que iba a pasar en esta tierra. O sea que aquí ya venimos bien capacitados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama esa Es que película? no sé, no me acuerdo, pero en una ocasión nos la mostraron a nosotros. Voy a preguntar, fíjense, lo voy a Esperando, preguntar. esperando. ¿Cómo? No, es que esperando no tiene eso. No, No, esperando no, ese es que están esperando que haya una persona en la tierra para que venga, pero esta no, esta era lecciones que recibimos, que fuimos capacitados, e inclusive Vida Sempiterna es un libro que fue escrito por la mayoría de los profetas de la iglesia, pero nunca la iglesia lo aceptó como doctrina. Entonces, pero allá en ese libro hay mucha luz y conocimiento del mundo de los espíritus. Sí, hay bastante enseñanza. Ahí leí yo que dice que las mujeres siempre estábamos en las clases, pero que los hombres casi no iban a la como aquí, ¿verdad? Es igual, en el templo
en una sesión hay 20 mujeres y 2 varones, ¿verdad? Entonces es igual, no iban a las clases, ¿verdad? No se preparaban. Bueno, Esta vez que fui al templo, una obrera me dijo me contó de una hermana, pero que ella, eso que usted estaba diciendo de que a veces se guardan las tarjetas, ¿verdad? Pero es que ella no está medio activa, pero murió un hijo justo cuando estaba próximo a irse a la misión, y dice que le contó a ella que ha tenido sueños continuos donde lo ve haciendo una gran cola, y ella le pregunta que por qué está ahí, y él le dice que estoy esperando, y solo eso le dice en el sueño. Y yo le dije a ella que por qué no le pide permiso y que le dé los datos para que ella haga la obra, la obrera que me lo contó, ¿verdad? Porque imagínese, es desesperante. Y hace unos años que murió el muchacho. Eso quería compartir. Wow. bueno, en nuestras manos está a veces ayudar. Ahorita hay una aplicación en Family Cell que se llama Participa. Entonces ahí le da unas opciones y abajo dice, no es en Participa, es en Templo. Participa es para indexar. En Templo, Dios, entonces nuestro abajo Padre dice Celestial. ordenanzas mixtas. En la presencia Entonces, de en Dios ordenanzas aprendimos sobre mixtas, su plan de darnos a uno cada va uno la oportunidad y de venir a la escoge tierra a o recibir un bautismos o cuerpo y de la vida confirmaciones preterrenal. o Y iniciatorias. antes que nacieses te Entonces yo santifiqué. lo que hago, busco Al iniciatorias. nacer, Me todos inicié ahí recibimos un cuerpo tengo físico, 5, pero por que me las designio de asignó el Dios templo no para podemos que yo las recordar haga. las experiencias que Pero luego tuvimos hay en la presencia una de Dios opción antes ahí de que dice nacer. ver parentesco. Esto permite que la Entonces vida en yo la tierra miro el sea un tiempo de parentesco, y probación, eso es una maravilloso. oportunidad de Es aprender la acerca de Dios y prima desarrollar nuestra segunda de fe tu en Él, octava mientras nos generación. preparamos para volver con Él. Es A algunos la, les es cuesta la entender que su tía existencia de anterior a la vida en la tierra puede haberse tatarabuela en olvidado. sus quintas. El no poder recordar los años de la primera ¿Entiende? Y infancia a no mí me significa que no encanta hayamos cuando existido, comido, encuentro, jugado, ¿lo han hecho reído ustedes? e interactuado con familiares y amigos. Lo mismo ¿Alguno sucede de con nuestra ustedes? existencia Eso es preterrenal. maravilloso, de veras. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí. No, yo no lo he hecho, hermano. ¿Mm? ¿Qué dijo? Que si alguien lo había usado a esa Nunca aplicación. lo ha hecho. ¿Y usted, Sonia? Hermana, disculpe, estaba en el baño. ¿Me lo puede repetir, por favor? Disculpe. No, es que hay una aplicación en Family Cell. Ajá. Si usted se va a Templo y en las Sí. opciones que sale ahí dice participa, dice ordenanzas listas. El templo a cada persona le asigna personas que le manda hasta 5. Oh, sí, ya Sí. lo hice, hermana. Ya, Ajá, ya, y ya, ahí sí. siempre esas personas es porque Qué- están relacionadas con su cuadro genético. Porque Ah, sí, sí. aparecen Ya lo ahí porque ellas, usted no ha trabajado hasta las generaciones que ellos están. Por eso les Oh, por eso me ella, sale. ella es su tía, abuela o bisabuela. A mí me encanta. El otro A mí me ha día- salido varias veces, fíjate. Sí, Varias veces. sí, Pero es yo muy lindo. hermana. Yo todas las semanas hago hasta 10 iniciatorias. Wow. Cuando voy al templo a servir, Sí. yo siempre subo y hago hasta 10 iniciatorias de esas De ordenanzas, las que le llegan, sí. de las que me ha mandado el templo. Entonces ahora tenemos tantas oportunidades de ayudar a esos que están esperando allá. Y todo, sí, casi siempre me salen de México. Es que México tiene tanta Y de población. a mí me salió una vez de gringos, de americanos, y yo decía, pero qué raro porque me salió. Pero fíjese que yo, cuando fui al templo, fíjese qué casualidad que yo llevé lo que yo quería hacer de los míos, ¿verdad? Y no va a creer que cuando lo iba a hacer me sale la hermana y me dice, mire, haga esto. Y eran los mismos nombres que me habían salido en la computadora. Dije, wow, increíble, estaban esperando. Estaban esperando. Pero, Entonces, Sí. llevemos, hermana, no los dejemos ahí en No es ordenanza que oye, lista. Víctor. Me imagino que ellos están felices porque ya están ahí en esa opción de ordenanza lista. Y hay Sí.
Estando en la iglesia de años, ni siquiera lo saben Y usar. cuando lo terminé de hacer, sentí una alegría, pero que no entiendo, no me puedo explicar, era una alegría, alegría. Sí. Pero siempre mire donde dice ver parentesco, porque si no, no ve el parentesco. Hay veces que le sale parentesco desconocido, pero es desconocido no porque no tenga que ver con ustedes, sino que está muy adelante en generación. Y Oh, ellos, sí, sí, pero no los que tenía están que ver menos, con- más cercanos, son los que ahí dice el parentesco. A mí me encanta porque encuentro primas de mi mamá que Wow. yo no sé. Y por el lado del otro día le estuve ayudando ay, ¿qué pasó? ¿Para que no ¿Ah? me... Sí, estamos escuchándolo, hermano. Pero ¿y qué pasó? Porque yo tengo Se escucha. el... Tiene conectada la computadora también. Se quedó ahí, Sí, está... Ahí está, No ya la sé, se quedó miramos. no sé. patinando. Ah, por eso. Bueno, el caso es que debemos de trabajar por esas personas. Ahí dice, siempre dice, es tío de tal, uy, y el otro día le estaba ayudando a mi hija, saqué 30 sellamientos solo de México, porque mi hija, la tatarabuela de mi hija se llamaba Francisca Portal Hidalgo y Costilla. Entonces viene de los Hidalgo y Costilla de México. De Entonces, México. cantidad de gente ahí. Pero tiene Hay que un ver montón de algo, costillas. tienen que Ah, ver esas personas la relación con su árbol, porque a mí me han salido un montón de gente que ni conozco. todas tienen que ver con su relación con su árbol, pero bien adelante. Pero, Oh, usted ok. pero también le salen conocidos. Mire, entre y mire donde entre a ordenanza lista y váyase a sellamiento de hijos a padres. Mira, aquí lo tengo. Estoy ahí abriéndolo. Aquí De está. hijos a padres. Vamos a Ajá. ver, templo, Ahí está, ¿ve? Ahí está. ordenanzas listas. Y Para los que vamos a no poner saben, mire, ahí le está dando la de ordenanza. padres, de padres o de esposos. No, de hijos a padres. Sí. Sí. Siguen aparen, sí. Ahí le dice que tiene 10. Entonces, mire a ver parentesco aquí, ¿ve? Ver relación. Dice, Ajá. ahí Ahí le está. dice que es su grandfather, Es mi abuelo, es su abuelo, Ujú. Justiniano. Justiniano Guzmán Franco, pero usted ya hizo la obra por él. Sí. Ahora Pero tengo que hacer su sellamiento con él. con los padres le falta, con los Ajá. padres. Entonces lo puede sacar. Ese es lo que me hace falta porque ya acabo de la semana, el mes, que la ida fue el mes pasado. Ajá. Lo investí, le puse investiduras. Ah, entonces le falta ahora el Y ahora sellamiento. el sellamiento viene, sellamiento con sus padres, aquí está, mire. Y sellamiento también a Jesús Ajá. Severiano. No, tengo mucho trabajo yo. Francisco Gómez, Ramón Cortés, Miguel Contreras. Y ahí le está mandando 10 que ya los puede ir a hacer. Ahí solo los Sí. imprime y los lleva. Mire la fecha de donde estoy, de 1800. Sí, por eso le digo, esto es bien bonito encontrarlos. 1700. Dele a ese relación, a ver, ¿cuál es la relación? A ver Mire, si relación con usted. mire. Es de la sexta generación de su abuelo. Ujú. Esa persona es de la sexta generación de su abuelo. Wow. Sexta generación. Sí. Y no le aparece en su árbol porque usted no ha trabajado hasta ahí. Ajá. Ujú. Hasta que ya haga este cemento es cuando ya me va a aparecer todo esto, ¿no? Ajá. Aquí está, mire. Hace un poquito más grande acá, en la imagen. Entonces aquí dice que él vamos a ver, José María Gómez, ¿verdad? Sí, José María Gómez. Él es de Es, la, él es es su aquí papá. están los padres de él, José María Gómez Anor. Uribe, su Es papá. que de su papá,
sexta generación de su papá. Ujú. De mi papá, o sea, Sí, pero es de la sexta generación. Uf, bien adelante. Entonces ahí todo usted puede imprimir esos 10 y lo va a hacer. Y lo va a sí. hacer. Bueno, continuamos. Víctor va a ir al templo a trabajar en hacer seguimiento. Bueno, y así, ¿verdad? Que esta clase sirva para eso, para que eh, también, ¿verdad? Me gusta que el presidente Joseph Fielding Smith dice que vio que los espíritus de los élderes que han predicado el evangelio en esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, allá continúan la prédica del evangelio. Como hay necesidad de misioneros allá, de tanta gente que hay, ¿verdad? Que inmediatamente que llegan allá es a trabajar, ¿verdad? A ir a predicar el evangelio porque han sido misioneros acá. Leamos lo que dice en Doctrina y Convenios 138 del 57 al 60. 57, 60. Sí, lo Se que lo voy a dice. poner a ver quién alguien quiere leerlo. Ok. Ujú. Ya la tengo, dice. Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que haya padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada, y yo doy testimonio y sé que este testimonio es verdadero mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que la obra más importante de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y tiene y su gran misericordia de que los que partieron de acá, que han sido desobedientes, tienen una oportunidad allá, ¿verdad?, de arrepentirse y alcanzar la inmortalidad, ¿verdad? Y todo gracias a la expiación de Jesucristo, ¿verdad? Que la muerte física es temporal. Todos vamos a resucitar, nuestro cuerpo se reunirá con nuestro espíritu gracias a la expiación de Jesucristo, ¿verdad? Él nos salvó de la muerte física, ya de la muerte espiritual. Cada uno de nosotros tiene. Ya esa es nuestra tarea. Entonces dice que en este mundo, en esta vida en esta época, en el libro de Mormón, ¿verdad?, se habla mucho de recogimiento de Israel, ¿verdad? Entonces, esa tarea, esa gran responsabilidad le está tocando al pueblo del convenio, ¿verdad? A todos los que hemos hecho convenios de cumplir leyes de obediencia y sacrificio. A todos se nos ha mandado, como vamos al templo y hay 5 leyes, ¿verdad?, que tenemos que cumplir. Y una de ellas es el sacrificio y obediencia. Ahí incluye que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en el recogimiento de Israel, tanto en este lado del velo como en el otro lado del velo. Así es que levantamos la mano y aceptamos ese convenio de sacrificio y obediencia, ¿verdad? También el de la ley del Evangelio. Y ahí se nos da la responsabilidad de trabajar en la obra de salvación. El Señor no le ha dado esa responsabilidad a nadie, a ninguna iglesia, sino al pueblo del convenio. Solo nosotros tenemos esa responsabilidad. Y somos muy pocos. ¿Cuántos millones de millones de millones de millones? Billones de personas han muerto y no trabajamos en la obra del templo y la historia familiar.
si vamos al templo, hemos hecho convenio de sacrificar hasta nuestra vida, si es necesario, de sacrificarlo todo por el reino de Dios, para ayudarle a Él. Cuando nosotros vamos al templo, el Señor le agrada, porque cuando vamos a cumplir con las promesas que hemos hecho. Lo honramos, ¿verdad? Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vamos al templo. Estamos cumpliendo con esa responsabilidad que tenemos. Debemos de recordar que somos muy pocos en el mundo, 17, 18 millones contra billones de personas. Entonces hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Entonces, y tenemos la responsabilidad también de predicar el Evangelio en la tierra para que más personas lleguen al convenio, ¿verdad? Y trabajemos mucho más. Entonces, cuando ellos allá en el mundo de los espíritus aceptan estas ordenanzas que nosotros efectuamos en los templos, se les permitirá entrar en el paraíso. Vaya, Víctor ahorita a eso los tiene retenidos en la prisión, pero cuando ya haga el sellamiento y todo por ellos van a ir allá al mundo espiritual, ¿verdad? Porque ya han alcanzado el arrepentimiento, ¿verdad? Estoy buscando Manuel me mandó voy a leerles una cita del Elder Duncan, ¿verdad? Que era el presidente de área de Guatemala, de Centroamérica. Dice, el adversario está prevenido, su poder está amenazado. O sea, Satanás sabe lo que le espera. Dice, el adversario está prevenido, su poder está amenazado por las ordenanzas y los convenios que se realizan en los templos, y hace todo lo que puede para intentar detener la obra. Bueno, para que miren cómo trabaja de bien, que la gente no va al templo. Muy pocos. Yo vi cuántas sesiones no se hacen porque no hay nadie. Allá se cancelan sesiones también, hermana. ¿Ah? ¿Se cancelan sesiones? Se cancelan sesiones cuando no hay gente. Bueno, ¿por qué sabe? Porque Satanás intenta detener la obra. ¿Por qué? ¿Por qué creen que intenta detener la obra del templo? Pues para que más almas no se salven. Estén condenadas. Dice el presidente Duncan, el Elder Duncan, dice, porque él sabe del poder que emana de esta obra sagrada, y al dedicarse cada uno de los nuevos templos, el poder de Jesucristo para salvar se expande por todo el mundo, para contrarrestar los esfuerzos del adversario y para redimirnos cuando venimos a él. A medida que aumenta el número de templos y de personas que guardan los convenios, el adversario se debilita. ¿Entienden? Imagínense, pues hay que debilitarlo más y más. Él se preocupa, pues, cada vez que mira que hay templos nuevos. En cada país que se va a construir un templo, siempre ocurren cosas difíciles antes de que un templo Antes de construirlo. Sí, él trabaja. Y más ahora que hasta los templos ahora ya los van a armar directo, van a ser armables para que... Ya vienen con sus paredes armables. Sí, todo. Porque tienen que haber templos y templos y templos para la redención de todos los hijos de Dios. Pero al principio el presidente Joseph Fielding Smith hablaba de que no los podemos ver ni conversar con ellos, de los que están en el mundo de los espíritus,
¿Por qué creen ustedes que no los podemos ver ni conversar a los que moran en el mundo espiritual? No se pueden ver, hermana, porque hay un velo, ¿no? Al principio lo dijimos, ¿por qué? Al principio, cuando empezó la clase, hablamos de por qué no podemos verlos ni hablar con ellos. Cuando comenzó la clase, el paciente Joseph Fielding Smith lo dijo ahí Nuestro progreso espiritual aquí, que es diferente a donde ellos van. Porque ellos ya salieron de ese cuerpo terrenal, ellos ya terminaron su probación, ellos ya terminaron su evolución en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos solo escuchan todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, porque ellos ya no tienen un cuerpo. Pero, al igual que nosotros, no podemos hablar con ellos si nosotros queremos verlos y los necesitamos. También ellos están prácticamente en la misma situación, no pueden hablar con nosotros y quieren un bautismo y quieren que les ayudemos, pero ellos tampoco lo pueden hacer. Así que allá ellos también tienen su probación, porque se arrepienten, ejercen la fe en Jesucristo y no hay haga la obra. Entonces ellos también están pasando igual que nosotros. Se perdería, hermana, el propósito a qué venimos a esta vida, porque entonces no tendríamos razón de venir si los llegáramos a ver. Pues sí, porque ellos ya pasaron su experiencia terrenal, pero allá tienen que ir a vivir otras experiencias. Por ejemplo, las experiencias de esperar, porque hay templos en el mundo de los espíritus. No, porque no hay cuerpos. no hay cuerpos. ¿Qué van a hacer aquí en eso? Es que si no hay cuerpos, no hay templos. Entonces los templos están en la tierra. Entonces la ordenanza es acá. ¿Verdad? Ujú. ¿Cuántos hemos escuchado el Evangelio aquí en esta tierra? 18 millones. Pero 18 millones no van al templo. No vamos. No van al templo. Hay más de quizás a ver cuántos millones inactivos, y cuántos niños y cuántas personas que no están listas para ir al templo. Entonces lo que viene quedando demasiado poco para... Por eso, ¿Sabe que también hay la forma también de ir al templo, pero no llevar sus propias fichas también? Yo me recuerdo que cuando recién yo me bauticé, yo no llevaba fichas. Siempre pedía una. es que siempre hay a quien ayudar. Al templo uno puede ayudar. Por eso son las ordenanzas listas. Por eso lo están haciendo, para acelerar la obra. Hay gente que no, pero yo no quiero hacer de esas, dice, porque son nombres que ni los puedo pronunciar. Eso no, familia mía. Pero se tiene que hacer de todos modos también. Usted vaya y hágalo, sea obediente. Usted tiene que cumplir con una ley, que es la ley del Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo nos exige que vayamos a hacer la obra por nuestros muertos, ¿verdad? El Señor dice, la gran obra que tenemos que realizar, ¿por qué? Porque el Señor así lo decidió, que las obras del templo se lleven a cabo en la tierra. Y ellos pueden vernos a nosotros cuando hacemos la obra, pero nosotros no los podemos ver a ellos. Pero ellos sí. Nosotros sabemos que ya se está predicando el Evangelio. Nosotros acá estamos trabajando en la obra de redención por medio de la obra del templo y la historia familiar. Y la obra del templo y la historia familiar ha crecido enormemente con la tecnología. Y ahora usted entra y encuentra nombres. Nunca he entrado yo a buscar un nombre que no encuentre nombres que tienen que ver con mi familia. Entonces dice que así como nosotros nos reunimos acá, con amigos, parientes,
ellos también se reúnen allá a conversar y se cuentan experiencias terrenales. Las cosas que ellos recuerdan, como todo, la evolución está en el alma, ¿verdad? En el espíritu. Y ellos, todas las experiencias bonitas que tuvieron acá en esta tierra. Ellos tienen vida social igual que nosotros, ¿verdad? Solo que como espíritu. Y como hablábamos ahora de que las personas que han predicado el evangelio acá van allá a continuar. Por ejemplo, Omar cuando se muera va a ir a trabajar en el mundo de los espíritus porque fue un misionero. Ya sabe cómo allá lo va a recordar todo, porque cuando nos morimos tenemos vista ilimitada, oídos Ilimitados. Ahí recordamos hasta lo más insignificante. Por eso es que cuando nos pasen de nuestras vidas, no podemos decir que no nos acordamos de algo, porque nos vamos a acordar de todo. Entonces dice que estos élderes van y predican y se asocian con ellos, al igual que aquí, ¿verdad? Al igual que aquí invitamos a los misioneros acá a la casa a veces a comer, también ellos los invitan también. a conversar. Ellos no comen, no sé. Nunca he sabido que los espíritus coman, ¿verdad? Pero lo sabemos. Entonces, Yo le conté de una muchacha, hermana, que fue misionera, fue a la misión ella. ajá, Pero ella luego de venirse a la misión, parece que ella se ahogó. ajá. Y entonces, ¿cómo se llaman? Se iba a casar y todo, pero no, por salvar a unos niños se ahogó. Yo creo que la hermana Luque la conoció, la hermana Rita. Rivera. Rita, la hija del patriarca. Sí, Entonces Patriarca ella, Raymond. ajá, sí. ella también, murió y ella, como fue recién salida de la misión, ella, ¿verdad? Es de lógica que continuó su misión ahí, pues, ¿verdad? En el mundo de los espíritus. Estaba fresquita, pues. Ujú. Bueno, entonces el presidente Joseph Philip Smith dice que continúa contando toda su experiencia que él tuvo al ver el mundo espiritual, ¿verdad? Y él dice que miró entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esa numerosa congregación de los justos estaba Adán, Elías y el padre de todos. Y dice que miró a Eva, dice que miró a Abel, el primer mártir, ¿verdad? De toda la vida. Él fue el hijo de Eva, Adán y Eva, ¿verdad? Dice que miró a Set, el hermano de ellos, ¿verdad? Y dice que miró a Noé. Noé dice que había amonestado en cuanto al diluvio. Miró al hermano de Noé, a Sem, que el gran sumo sacerdote. Miró a Abraham, a Jacob, Isaac, Moisés. Pucha, qué maravilloso todos los seres que vio, ¿verdad? Y dice, y vio a Isaías. Y dice, el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón y para proclamar la libertad a los cautivos. Además dice que miró a Ezequiel, a Daniel, a Elías, a Malaquías, a todos los miró el presidente Joseph Fielding Smith. Y dice que hay una escritura aquí que dice, presagiando la gran obra que se efectuará en los templos del Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos para la redención de los muertos y para sellar los hijos a los padres, no fuera que toda la tierra fuese herida con una maldición y quedara enteramente desolada. Todos estos y muchos más, aún los profetas que
que vivieron entre los nefitas y testificaron acerca de la venida del Hijo de Dios, se hallaban entre la innumerable asamblea esperando su liberación, porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. Entonces, el presidente Joseph Fielding Smith se presentó ante la primera presidencia para contar esta revelación y quedó como una revelación en doctrina y convenio, ¿verdad? Dice que tal fue la visión que le fue revelada, que él da testimonio de que este testimonio es verdadero mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ya me imagino lo maravilloso que fue para él encontrarse todos los profetas predicando el Evangelio para que las personas vinieran de la prisión al paraíso. Y qué importante es el sellamiento en el templo, ¿verdad? Porque si como lo dice Malaquías, que Elías el profeta iba a venir a volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, para que la tierra no fuera herida con una maldición. Porque se imaginen ustedes que venimos a esa tierra y creamos lazos de amor con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros tíos. Ay, que allá no estemos sellados, no estemos juntos por toda la eternidad. Entonces, el sellamiento en el templo es una bendición muy grande para cada persona. Ustedes no se imaginan cómo ellos valoran estas ordenanzas que vamos a hacer por ellos. Un día vamos a llegar allá y huestes nos van a recibir felices por la ayuda que les hemos brindado, ¿verdad? Así es que sigamos trabajando para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor se deleita cuando nos mira en el templo o cuando hacemos citas para ir al templo, ¿verdad? Él se deleita y Satanás se debilita porque nos ve ir a trabajar por las personas que están ahí ganadas, los tiene en el mundo espiritual, ¿verdad? En la prisión. Pero cuando van y se les predica, salen de ese lugar y a él no le conviene. Entonces, sigamos yendo al templo, todo, como dice, esta es una obra, el presidente Joseph Fielding Smith da testimonio de que las ordenanzas del templo es una obra verdadera. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Las bendiciones del templo, por eso debemos de trabajar en la historia familiar, para poder ayudar y para poder llevar libertad a los cautivos, como dice Isaías, ¿verdad? Entonces, no somos muy pocos nosotros para realizar esta obra, pero el Señor confía en nosotros. Y Él nos da el privilegio de que nosotros la realicemos. Nos da el privilegio de ir y servir como obreras. Y nos da a nosotras las mujeres, nos dan la bendición de poner las manos sobre la cabeza y bendecir la vida de los hermanos que llegan ahí, de las hermanas que llegan ahí. Entonces sigamos adelante. Trabajemos en la obra del templo, esa es la mejor ayuda que le podemos dar a ellos. Ya no podemos hacer nada por ellos. No es prendiendo candelas, ¿verdad? No es prendiendo candelas ni arrodillándonos a rezar que los vamos a salvar. Los vamos a salvar con las ordenanzas salvadoras, ¿verdad? Yo testifico de ello con todo mi corazón, porque esta es una obra maravillosa que yo amo, porque yo conozco la grandiosidad de esa obra. Yo la conozco. Llevo más de 20 años trabajando en ella y he llegado a conocerla de una manera increíble. He tenido experiencias espirituales que me han hecho amarla y testificar con toda seguridad de que es una obra verdadera y que qué bonito es llevar la alegría a ellos que están en una prisión, ¿verdad?
Solo imaginémonos estar en una prisión. Es triste en esta tierra estar en una prisión, no digamos allá, donde hay personas que no tienen ni un pariente que es miembro de la iglesia. ¿Cómo sufren esas personas? Entonces también debemos ir a ayudar a esas personas, no solo a nuestra familia, porque hay personas que no tienen a nadie allá. Entonces, yo me maravillo de la misericordia de Jesucristo para ayudarnos. Todavía nos da una oportunidad allá, ¿verdad? Aunque hayamos sido desobedientes acá. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Oriana, por esta clase. Y creo que cada uno de nosotros también testificamos que de verdad es una obra maravillosa. Cada vez que vamos y trabajamos en el templo y ayudamos a otras personas. Nosotros el año pasado ayudamos bastantes personas a llevar nombres que no tenían idea de cómo buscarlos. Y realmente es un privilegio que nuestro Padre Celestial nos dé la oportunidad de poder utilizar las herramientas que tiene el Family Search y poder ayudarles a ellos a algo poder hacer. Y que realmente las únicas oraciones que pedimos todos los días siempre es de que realmente los barrios despierten, que no se duerman realmente, que es importante porque muchos realmente a veces se quedan estáticos por no poder mover siquiera la computadora o porque muchas las veces les da pavor no saber hacer algo por ella. Y creo que realmente, como dice usted, es triste, ¿verdad?, de que personas están en el mundo de los espíritus encerradas sin que nadie pueda hacer algo por ellos. ¿Cuántos más siglos van a pasar? Y para ellos pues realmente es una luz de esperanza que alguien de ahí llegue y los una y que realmente nosotros somos manos para ello y realmente sí se siente con felicidad uno de poder apoyar en esta obra. Yo a veces le digo, Omar, a veces sí nos frustra y nos duele que muchas de nuestras familias o amigos que conocemos en este momento no están interesados en el Evangelio, pero que tenemos la oportunidad nosotros de bautizar a personas ya muertas y ya ellos decidirán si lo aceptan o no lo aceptan, pero ya nosotros estamos trabajando del otro lado también, que a veces es muy difícil aquí en el mundo terrenal por tanta distracción y que las personas pues realmente tienen en su mente y su cabeza y en todo por otras cosas más importantes. Y realmente sí es una bendición y lo testificamos porque yo también trabajo bien duro en mi árbol, así como lo veo ahorita, ¿da?, que tengo demasiado trabajo. No sabe cuánto, híjole, en este año he hecho realmente como más de 120 bautismos y a veces me frustra de que el templo solamente me acepta cuando solo yo voy, solo 8 por persona. Sí, porque como usted tiene que llevar su gente que le va a ayudar. Sí, Ese es el problema. y ese es el problema de que no hay gente que pueda ayudar, no gente que no puede estar en el templo o no quiere estar en el templo. Entonces, sí es para mí una frustración porque todavía me quedan más de 150 que bautizar. Y ahí como podamos vamos y los hacemos y a veces es frustrante también porque estamos aquí en Estados Unidos donde a veces como hispanos no tenemos sesiones en español, pero en inglés vamos y es igual y menos porque en español nos aceptan 8, en inglés solo 4 o 5 por sesión nada más. Y ahí vamos como podamos. Pero realmente sí testificamos y de verdad que sí es maravillosa esta obra. Gracias, hermana Orellana, por recordarnos de verdad y que debemos de trabajar igualmente ayudar a otras personas. Y vamos a terminar entonces esta clase. Alguien si tiene algún comentario, si no para despedirnos y para podernos ver para el próximo lunes. Bueno, yo solo quería decir que cuando vi que la clase era el mundo de los espíritus, palpitó bien fuerte mi corazón porque
Yo he ido mucho al templo y cuando hago la obra por ellos, yo he sentido dentro del templo que están ahí, como dice la hermana, ahí a la par. Yo le he dicho a Omar y a Víctor que cuando vayamos, ellos no lo hacen, ¿verdad? Pero le digo, es importante no dormirse, como lo dijo la hermana, No es, porque yo he visto hermanos que se duermen y se hermanas. duermen. Le digo Sí, yo, yo he estado al "Híjole, lado pero de ahí están personas que les he tenido que dar un codazo porque están roncando. Sí. Y entonces para mí, digo yo, yo los he sentido, hermana, las personas que yo he hecho, como que los siento aquí a la par mía, y entonces digo yo, ya cuando termino de hacer la obra, digo yo, siento felicidad ya cuando estoy en el salón celestial, porque digo, ya están tranquilos, contentos. Y pues esa ha sido mi experiencia, cada vez que voy siempre tengo experiencia, y pues lo comparto con amor en el nombre de Jesucristo, amén. 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 Pues gracias a todos y a todas. Vamos a despedirnos entonces con la última oración. Les deseamos feliz fin de semana y feliz día de reposo. Terminamos entonces con la última oración, Sonia, si nos la puede ofrecer. Sí, gracias. Nuestro amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta clase que hemos tenido. Gracias porque se recuperó la hermana Oriana y la hermana Alma Luque y todos nuestros demás hermanos que no pudieron estar. Pedimos por ellos y que puedan estar en la próxima clase. También te damos gracias por las bendiciones que tenemos del templo y porque siempre estás con nosotros, cuidándonos para que podamos regresar a tu presencia. Pedimos en esta noche, Padre, que bendigas a cada uno de los que estamos presentes, a nuestros familiares y a los que no pudieron estar también, que les bendigas. Y pedimos que siempre nos ayudes a nosotros poder ayudar a los demás, a los que necesitan de nosotros, para que ellos también puedan tener sus investiduras y su bautismo. Pedimos también, Padre, que bendiga a nuestros familiares, a las personas que están necesitando para que puedan ser sanadas, y todas estas cosas malas que tú tienes preparadas para nosotros, las pedimos y rogamos con amor en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.